Apasionado de la literatura, devorador empedernido de novelas, poesía y teatro. Siendo un joven estudiante ya colaboraba en diversas revistas, periódicos e incluso programas de radio, ganando ya en aquella época algunos concursos literarios del ámbito local. Más tarde ha participado en concursos y blogs literarios, con algunas narraciones y poesías recogidas en diversas antologías. En tiempos de confinamiento, decidió utilizar las horas libres para terminar por fin su segunda novela. Escribir se ha convertido ahora en una terapia y una necesidad, una obligación, evasión que disfruta con plenitud. El jueves 20 de noviembre de 1975 no amaneció especialmente frío. Como cada mañana del curso escolar, Samuel acudió a la casona para ir junto a Bernie a las escuelas. Rodando con sus bicis por calles vacías, no repararon en que el día parecía distinto a otros. Fue al entrar en el patio a encontrar a todos sus compañeros formando ya las filas para entrar a clase, cuando se dieron cuenta de la rareza de la situación. Lo normal a esa hora era una algarabía, un grupillo pataleando el balón de cuero, una camarilla de niñas con la goma o la comba. En su lugar, silencio. A ver, vosotros dos, dejad las bicicletas y acudid a vuestra fila. Don Gregorio, el director, no solía organizar la entrada a clase. Tarea menor que solía ser compartida entre los tres jóvenes maestros que le auxiliaban a lidiar con aquellas mesnadas de salvajes, como él solía decir. Carraspeó durante unos segundos, quizá reclamando atención o tal vez por necesidad de aclarar sus ideas. Buenos días, dijo en un susurro. Hemos recibido una comunicación interna por la cual se suspenden las clases de forma inmediata. Aquí, algún mozuelo dijo en voz alta una vez de bien, el que fue premiado con un capón a traición, opinado por parte del más joven de los educadores. Luego hubo una cierta indecisión, como si ya nadie supiera qué hacer. Pueden irse a casa, dijo escuetamente el director. Sí que hubo algún adulto que quiso informarse mejor, hablando conversación con don Gregorio. Otros, los menos, ya habían escuchado la noticia en el informativo de las 8 de Radio Nacional de España. Acaban de comunicarnos que Franco ha muerto. Los alumnos de mayor edad eran conscientes de la situación histórica que estaban viviendo en tiempo real. Para casi todos los demás solo significaba un largo e inesperado fin de semana vacacional más largo de lo habitual. Sammy y Bernie enseguida organizaron una excursión desde Traspineda hasta Santibáñez, para jugar allí un poco y para perderse toda la mañana por ahí un mucho. A la cita no faltaron los más habituales de la cuadrilla, quienes hace apenas 2 meses se juntaban para compartir aventuras veraniegas. Acudieron con sus bicis media hora más tarde para comenzar la aventura y no se la perdieron ni Juanillo el Flaco, ni Manolito, ni por supuesto la Picaruela, que es como llamaba con cariño la abuela Carmina a Josefina, la traviesa hija del panadero. Al final, fueron 14 chicos y chicas los que formaron una caravana de ruedas y risas camino de la Fuente Vieja, a las afueras del pueblo vecino. Durante casi 2 horas estuvieron por allí corriendo tras una pelota y gamberreando entre los pinos hasta agotarse. Pasaba el mediodía cuando alguno, algo más sensato, sugirió regresar. Fue entonces cuando echaron en Franco a ver. Manolito dijo que le había observado irse hacia el Pinar, tal vez a orinar o algo. Otro recordaba haberle visto regresar e entretenerse y que luego estaba intentando atrapar algún bicho con una pajita que introducía con afán, pero sin resultado positivo en lo que suponía era una grilla. Pero hacía ya bastante que ninguno había reparado en él. Gritaron su nombre hasta desgañitarse, corrieron nerviosos entre los pinos cuando alguno sugirió melodramáticamente que tal vez cayó de un árbol y estaba herido inconsciente. Un par de entre ellos hicieron un recorrido rápido por las callejas del silencioso pueblo, pensando que tal vez se podía haber encontrado con algún compañero de clase de los que allí vivían. Pero aunque incluso llegaron a preguntar en casa de alguno, todo fue acá. Tras un tiempo eterno, al fin localizaron su bicicleta cerca de la fuente. Pero por más que buscaron ni los
proliferaron persecuciones. Cuando llegaron a Traspinedo, el pueblo estaba callado, respetuoso y temeroso ante las noticias y los acontecimientos que escuchaban en la radio. Varios adultos esperaban en la plaza para regañar a sus retoños y llevárselos de la oreja a comer. Pero al ver sus caras desencajadas, supieron el acto que algo había pasado. Fue Samuel, con sangre fría, que me hizo un sucinto relato. Y al final nos hemos traído su bici por si él se había venido andando o con alguien. Samuel, vete en un suspiro a besar a la señora Carmen. El resto de chiquillería a vuestra casa sin rechistar. Como casi siempre acababa organizando todo doña Manola, a quien los chavales llamaban cariñosamente por este motivo doña Mandón. Vosotros, a pesar de lo sucedido al alcalde. Y mientras tanto, las mujeres nos iremos hasta la casa parroquial para dar aviso a don Jaime y poder utilizar aquello como centro de operaciones. Nada más escuchar las explicaciones, Samuel corrió con felicidad hacia la casona sin conseguir pensar muy bien qué decir a la señora Carmen. ¿Cómo explicar que había tenido Samuel? Samuel siempre asumía con paciencia el rol responsable, mientras que no tenía de la alojada o aventurero señaló. ¿Qué debían llegar? Posiblemente fueron estas meditaciones las que le hicieron perder diplomacia cuando vio a la abuela de su amigo sentada en el porche. Señora Carmina, Bernie ha desaparecido. Voció Samuel sin bajarse de la mesa. Tenemos que ir enseguida a la casa. Doña Manola presumía, don Roberto Seco y Velázquez, alcalde muy activo al régimen y fiel defensor del movimiento, no creía que ese día fuera el momento adecuado para chiquillerías, por lo que se negó a dar parte a la Guardia Civil hasta que no se confirmara fehacientemente y sin ningún término de duda que el muchacho en cuestión no aparecía en un espacio de tiempo razonable. Samuel y la abuela Carmina entraron juntos a la iglesia, lugar donde se juntaban cada vez más vecinos emplazados por una eficaz convocatoria boca a boca. Al llegar junto a don Jaime, el joven cura que tras años de buena sed se había ganado a la parroquia, abrazó a la nerviosa abuela con sincero cariño. No te preocupes, Carmina, lo más probable es que solo sea una travesura o un despiste. Dios no puede permitir que nada malo le suceda a uno de mis monaguillos. Mariano, el Chispa, organizó enseguida 2 equipos de búsqueda. En su furgoneta le acompañaron sus primos, Rafa y Matías, y con Samuel como guía se dirigieron a revisar el lugar donde había pasado esa mañana. Al resto les encomendó la tarea de repartir en parejas para recoger el pueblo entero, desde las piscinas hasta la fuente de los caños, desde las bodegas hasta la ermita del humilladero. Todo fue inútil. Casi caía la noche cuando, tras el aviso del alcalde, al fin llegó una pareja de guardia civil. Organizaron batidas, se subió hasta el pico Atalaya, se acercó gente a Fuente Hinojo, incluso algunos llegó hasta el Duero. Para estas horas se había extendido la noticia a los pueblos cercanos y varios vecinos de Santibáñez se unieron a la búsqueda. No quedó ni un granero sin revisar, ni un pozo sin mirar, ni un pinar sin recoger. Habían pasado demasiadas horas ya, podía haber ocurrido cualquier cosa. Pasaron casi 3 horas de la medianoche cuando don Jaime mandó a descansar a las mujeres que no se habían unido a las batidas y que seguían fieles allí, preparando de continuo cafés y refrigerios. Cuando se quedó solo con doña Carmina, ésta se derrumbó. Mi niño chico, es mi culpa, lloraba. Don Jaime se había quitado la boina para rascar con cierto desasosiego la calva que lucía con amplitud desde hacía varios años. A pesar de no haber cumplido aún ni la cuarentena, ya desde joven se había considerado una de las personas con
Su sola presencia son capaces de transmitir serenidad y sosiego en momentos de crisis. Cualidad que él sabía aprovechar con maestría en su liderazgo espiritual. Dejó llorar a la mujer para que se desahogara antes de entablar conversación. Carmina, si tú necesitaras contarme algo, cualquier cosa, yo me tomaré, si quieres, como secreto de confesión. Unos minutos tardó todavía la pobre mujer en comenzar a tranquilizarse para poder relatar lo que tanto la comía por dentro. El 11 de noviembre de 1918, fecha en la que el Kaiser alemán Guillermo II se rindió, dado fin así a la Primera Guerra Mundial, nació en una humilde cabaña de pastores María del Carmen López López, llamada ahora por todo el pueblo como la abuela Carmina. Su nacimiento en el pueblo fue todo un acontecimiento, incluso del milagro lo hablaban algunas beatas, pues era el año de la epidemia de gripe, de la gran epidemia de gripe, por lo que la visita al cementerio para enterrar seres queridos se convirtió en habitual, resultando ser Carmina desde muy niña vivaz y despierta. Un tío suyo la enseñó enseguida a leer y escribir, de manera que demostró así a todos lo que siempre decía ella de su padre, que era más lista que un demonio. Además de ayudar a las labores del huerto, aprendió a coser, a cocinar y a todas las tareas domésticas necesarias para ser buena ama de casa y esposa. Y se casó, como todos intuían desde siempre, con su vecino Cándido Martín Mateo, un año mayor que ella, y el más valeroso pastor del pueblo. Esto no se le dijo a don Jaime, pero el día de su desposorio, una gitana leyó su mano como regalo de bodas, vaticinando que el número 21 marcaría su vida, el día que acabó la Guerra Civil Española, 1 de abril de 1939. A la edad de 21 años, dio a luz a su única hija, Juana Martín López, la niña lista como su madre y cabezota como su padre. Siempre fue más rebelde y traviesa de lo que cualquier padre desearía. Con los años, Juana se iba volviendo más callada y testaruda. Discutía continuamente con sus padres. Se enfadaba y disputaba con todo el mundo por cualquier tema menor, hasta tal punto que en el pueblo comenzaron a llamarla a sus espaldas Juanita Picajosa. El día que cumplió 18 años decidió marcharse a Valladolid para trabajar como limpiadora en la residencia asistencial de Santa María Magdalena, situada junto al camino de Zaratán, en la ladera del Cerro de las Contiendas. Allí fue donde conoció casualidades de la vida, al que luego sería párroco de Traspinedo, don Jaime de Urricia y Meléndez. En el verano de 1960, cuando Juana llevaba 3 largos años ausente, murió el bueno de Cándido, mientras dormía, 2 días antes de cumplir 43. Tal y como vaticinó la gitana, habían pasado otros 21 años. El coraje y la tristeza consiguieron que Carmina se armara de la osadía necesaria para poder sacar adelante el huerto y el rebaño durante 2 lustros, hasta que decidió vender todas las ovejas a don Marcial y se dedicó desde entonces a hornear magdalenas y otras reposterías para el panadero del pueblo. Pasaban por aquel entonces meses sin que madre e hija tuvieran contacto, consecuencia del orgullo por su malentendido que impedía romper el silencio, hasta que en el verano de 1965, 8 años después de abandonar la casona, Juana regresó al pueblo por primera vez desde el entierro de su padre, con un recién nacido en el capazo que entregó a su madre casi sin mirarlo. Es tu nieto, Bernardo. Le han llamado. Quédatelo tú aquí porque si sigue conmigo me lo quitarán, explicó sucintamente, pero fue suficiente para que Carmina cuidara a aquel niño como a un hijo propio. Y ahora ya lo ve usted, don Jaime, he perdido al niño sin haberme atrevido siquiera a contarle todavía la verdad. Él cree que es huérfano, o al menos, si me pregunta,
no me pregunta ni insinúa nada. Aunque lo cierto es que es un tema del que nunca hablamos. Siento que él me quiere y yo a él. Creo que para nosotros es suficiente. Amanecía cuando volvieron por allí varias mujeres comandadas por doña Manola, con un perol de calientes, apetitosas sopas de aje, con las que revitalizaron los cuerpos. Al poco, como atraídos por la manduca, comenzaron a regresar las cuadrillas de búsqueda con caras de desilusión y cansancio. La pareja de guardias civiles había regresado hacía horas al cuartelillo, con la promesa de que otros compañeros se incorporarían en breve a las tareas de reconocimiento. Había un gran silencio, seguramente más por fatiga que por respeto, con rostros abatidos y ojos de mirada fija y perdida. Como si fuera un complot, que en realidad lo era, aparecieron todos los chavales con sus bicis a las 9 en punto, dispuestos a recorrer media comarca si fuera necesario. Y entonces el milagro. Estaban barajando la posibilidad de hacer turnos de descanso cuando de pronto se oyeron las voces de algarabía de Simón, el alguacil, gritando a voz en cuello: ¡Está aquí! ¡Ha aparecido! ¡Está en el ayuntamiento! Sonrisas, lloros, alegrías, aplausos se sucedían en un continuo festival de felicidad. Carmina abrazaba a su nieto como si al soltarlo se pudiera desvanecer y desaparecer de nuevo. Samuel miraba a Bernardo intentando averiguar en sus gestos qué había sucedido, dónde había estado, por qué no decía nada cuando explicaría algo. Pero Bernie rehuía todas las preguntas, todas las miradas, todas las muestras de cariño. Entre tanto bullicio, solo Samuel parecía darse cuenta de que había algo extraño en la situación. Pero al otro lado de las escaleras había alguien más que pensaba así. Contemplando todo desde prudente distancia, el padre Jaime meditaba el asunto mientras observaba al nieto y a la abuela. Se sentía casi derrotado por el cansancio. Sin embargo, don Jaime no pudo dedicarse al merecido reposo, ya que debía preparar todo para celebrar a las 12 una misa que el alcalde don Norberto había encargado el día anterior a primera hora, nada más conocerse el fallecimiento del caudillo, para rogar por el eterno descanso del generalísimo. Mentalmente pensaba en cómo enfocar el responso y en qué momento encajar un Deo Gratias, dedicado al muchacho Bernardo, cuando estando así distraído en sus pensamientos, no se percató de que alguien entraba en la iglesia y se colocaba junto a él. «Buenos días, don Jaime». «Buenos días», dijo instintivamente antes de girarse. «¡Juana!». Pasado un instante inicial de sorpresa, enseguida lo vio todo claro. Aquello no podía ser una coincidencia. «Padre, quiero confesar. Conocí a Juana desde hacía muchos años, desde que coincidieron en la residencia donde él vivía mientras completaba sus estudios de Derecho Canónico. Ella llegó allí a trabajar con gran recelo por el porvenir, pero con ilusión en la mirada, aunque temerosa, pues empezaba una nueva vida esperanzada en encontrar un futuro. Conversaban a menudo, cada cual rememorando historias de su pueblo y sus gentes. En cierto modo, fue por esas pláticas por lo que años después eligió Traspinera como destino parroquial cuando hubo una vacante, en el momento en el que él ya no quiso seguir siendo testigo directo de ciertas situaciones que le molestaban, tras haber conocido de primera mano una oligarquía eclesiástica a la que todos anunciaban que debería haber pertenecido, pero que a él no le resultaba placentero. Eso podía ser su iglesia, y ahora es como si su pasado volviera a retorcer su mente en mil deliberaciones sobre lo que está bien y lo que es justo. Usted se marchó de allí en 1960. Sí. Bueno, estuve estudiando en Roma ese año y luego en 1961 ya me vine aquí para ayudar al párroco don Mariano y sustituirle porque él se quería retirar. Casi 15 años llevo como párroco, pues empecé esta bendita aventura con los 25 años recién cumplidos. Sí, mucho de eso lo sé bien. Yo soy algo más joven. Nací el mismo día que acabó la guerra civil.
Es curioso. Yo nací 2 meses antes de comenzar la guerra. Durante unos minutos quedan en silencio. Podría pensarse que están rememorando tiempos pasados, pero con certeza ambos tienen su mente centrada en el presente, en cómo afrontar esta incómoda situación. Dudas y remordimientos acompañaron al párroco durante todo el tiempo que Juana se sinceraba en arrepentimientos. Mientras tanto, él se convertía en un depositario de secretos que ya le acompañarían siempre y que le pesarían en su conciencia como una losa. Comencé a trabajar allí en 1957, recién cumplido los 18. Ayudaba en las cocinas, hacía camas, limpiaba suelos, todo lo que me mandaron. Huía de casa para tener una vida mejor y me pasaba el tiempo haciendo las labores que odiaba. Pero había momentos gratificantes, como cuando jugaba alegre con los niños del orfanato o cuando escuchaba con cariño historias 1000 veces recontadas por eclesiásticos jubilados. Pero, sin ninguna duda, mis mejores ratos de asueto eran charloteando con jóvenes como yo, futuros sacerdotes que me explicaban sus inquietudes y a los que abría mi corazón. Un día, llevaba yo allí casi 7 años, conocí a un joven recién llegado de un pueblo de Toledo. No le diré su nombre por las circunstancias que luego acaecieron. Era muy simpático, solo 1 año mayor que yo, estaba terminando su preparación para conseguir plaza en una parroquia. Entablamos una sincera amistad. Recuerdo detalles muy cercanos, como si hubiera sido ayer. Por ejemplo, el día que me dijo que le tuteara. Como ya sabe, allí se trata a todo el mundo de usted, con un respeto que creo necesario. Comencé así a hacer cosas de un modo diferente. Hasta esa situación yo no solía salir nunca de allí porque prefería la seguridad de lo conocido. Pero con él comencé a ir cada domingo a una iglesia distinta para escuchar misa. A veces íbamos a San Benito. En otras ocasiones nos acercábamos a las Angustias o a la catedral. Y cuando terminaba me convidaba a mosto y aceitunas. A la hora de comer volvíamos siempre a la residencia y luego él me acompañaba muy caballeroso hasta el dormitorio que compartíamos las 4 limpiadoras, donde me despedía con un beso en la mejilla, el cual a mí me hacía revuelta. Se acercaban las Navidades de 1964 cuando ocurrió. Él regresaba a Toledo, donde pensaba quedarse unas semanas, aunque en realidad nunca regresó, por lo que vino a mi dormitorio a despedirse. Mis compañeras estaban ese día de permiso y recuerdo que yo leía ensimismada Las ratas de Miguel Delibes, imaginando muchas de las situaciones en lugares de mi infancia que recordaba bien. Me puse en frío al verme entrar, algo sobrecogida por lo inesperado. Hablamos largo rato de su partida y comenzó a despedirse con su habitual beso en la mejilla. Pero no se marchó, sino que me agarró la cintura con una mano y me abrazó mientras me besaba en los labios, dejándome más sorprendida que temerosa. Luego siguió. Bueno, creo que ya se imagina usted lo que pasó, que en el verano siguiente fui madre. El sacerdote observaba a una Juana cabizbaja, avergonzada, sumida en un recuerdo tan doloroso como añorado. Hija, me imagino que ya confesarías esta pena en su día. No debería ser yo quien te impusiera una nueva penitencia. Perdóneme, padre, porque en realidad nunca me confesé. Cuando unos meses después ya no pude ocultar más mi estado de buena esperanza, se organizó un gran revuelo del que yo solo podía salir perjudicada. Recuerdo la grande reprimenda de don Justo, el padre espiritual que sustituyó al bueno de don Ángel. Dios le tenga en su gloria. El padre don Justo me gritó insultos que yo no esperaba llegar a oír en la boca de un cura. Luego me encerraron en un cuarto del que no pude salir durante varios eternos meses, y en el que incluso permanecí para dar por fin a luz el 20 de agosto de 1965. A la semana siguiente estaba amamantando a la criatura cuando llegó don Eduardo Candela, el médico, quien me dijo con dulzura que no debía preocuparme, que ya estaban buscando una buena familia que cuidaría al crío como si fuera suyo propio, que se llamaría Bernardo, porque era el santo del día en que nació, que para mí estaban barajando la posibilidad de permitir mi ingreso como novicia en la orden religiosa, y que sobre todo permaneciera totalmente discreta y no dijera nada a nadie de estos asuntos. Esa noche,
Cuando trajeron al bebé para una nueva toma, le metí en un carrozo y me escapé. Conseguí en la estación de autobuses las limosnas suficientes como para poder pagar el viaje hasta Traspinero. Y aquí dejé a Bernardo con su abuela, sabiendo de seguro que le cuidaría mejor que yo. Pasaron varios largos minutos antes de que se rompiera el silencio.